Sí, realmente la temporada empieza cuando termina la anterior. Es momento de terminar de revisar todo el proceso de trabajo que hemos llevado a cabo durante el año, ver qué cosas reforzamos en la línea que venimos haciendo y también otras que entendemos que hay que dar ciertos matices. A partir de ahí lo que hacemos es generar diferentes dinámicas desde los responsables de cada una de las áreas de cantera y también otra dinámica generada por los propios cuerpos técnicos de cara a establecer los objetivos de cantera del año. Los objetivos los marca el desarrollo integral del jugador y las necesidades que tiene en cada una de las etapas en las que se encuentra. A partir de ahí derivan las necesidades que entendemos que hay en cada una de las áreas que componen la estructura de cantera y los objetivos que tienen tanto nuestros técnicos como en consecuencia nuestros equipos. Sí, sin duda lo vivimos como recompensa al trabajo de los propios jugadores, al trabajo de los técnicos que en estos años han trabajado con ellos y a la vez también lo vivimos como una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de que sabemos que como responsables de cantera tenemos que tener a nuestros jugadores lo más formados posible para que estén preparados cuando llegue ese momento. Sí, sin duda es una alegría y también un orgullo, ¿no? Ver a jugadores del Levante representando a la selección española y también que son jugadores, la mayoría de ellos, que llevan con nosotros desde las etapas de fútbol 8, con lo cual hay mucho trabajo de ellos principalmente, pero también mucho trabajo de todos los técnicos y los propios compañeros que han trabajado con ellos durante todos estos años.